Bueno, a punto de cumplir estos 20 años, ¿no? Hermoso proyecto del CESAC, mañana habrá acto, ahora vamos a hablar de eso, pero contame, ¿qué son estas siglas, CESAC? ¿Qué significa? Bueno, CESAC significa Centro de Servicios Alternativos y Complementarios, es de la modalidad de educación especial y justamente las siglas hacen referencia a nuestro trabajo. Sí, Nosotros prestamos servicios que son alternativos y complementarios a las propuestas educativas, en el caso de nuestra institución, de las escuelas secundarias. sí. Nosotros prestamos servicios en las escuelas secundarias, todos los docentes de educación especial están distribuidos en todas las escuelas secundarias de Esquel, Hualjaina, Alto Río Persi y Nahuelpam. Bueno, cuando hablamos de las 500 siempre hablamos de escuelas, ¿sí? Que trabajan con personas con chicos y chicas con discapacidad. Pero el caso de ustedes no es una escuela, no, ustedes tienen un edificio que ahora vamos a ir mostrando algunas imágenes, pero no funcionan allí, digo, con aulas. ¿Cómo es ese servicio que ustedes brindan? A diferencia de otros Exacto, 500. exacto. Nosotros tenemos nuestra sede que es administrativa y pedagógica, que funciona dentro del predio de la Escuela Sí, 8, la para, casita, lo claro, llaman. para referencia de la comunidad. Fue en su momento el leñero, Ajá, luego el aula de artística y sí. ahora funciona la sede del CESA 560. Remodelada, arreglada, está linda, sí, y Exacto, ahí funciona, sí. exacto. Muy adaptada, bueno, a las necesidades de la sede. Claro, bueno, ahí estamos viendo imágenes, sí, que hizo nuestro compañero en la jornada de ayer, Así es. del exterior de la casita, sí, está esto sobre calle Owen John, ¿no? ¿Se puede decir ingreso? Exacto, Sí, Owen John exacto. 1255. Claro, exactamente. Esta es el área administrativa. Incluso después hay imágenes de adentro ya de los preparativos que vienen haciendo para la jornada de mañana del acto. Bueno, entonces es una oficina administrativa. Porque el trabajo ustedes, ¿cómo lo desarrollan? ¿Y en qué lugares? ¿En qué ámbitos? Ujú. La planta funcional está compuesta por 32 docentes Sí, y acompañamos las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes en sus escuelas secundarias. Es decir, los adolescentes y jóvenes eligen su escuela secundaria para sí. continuar sus estudios y es Cualquiera de allí, ellas. exacto, Sí. cualquiera de ellas y en cualquiera de los turnos. Nosotros estamos en el turno mañana, turno tarde y turno Ah, en los tres vespertino. turnos trabajan. Exacto. Y acompañamos las trayectorias que requieren el trabajo de la modalidad de Sí. educación especial. Y específicamente, ¿cómo es ese trabajo? Vos decís, bueno, el chico elige su escuela, ¿sí? Cualquiera, no importa. ¿Y cómo comienza el trabajo allí? ¿Cómo es ese primer contacto, ese requerimiento de las familias? Exacto, las familias son un pilar fundamental, Sí, con ellas es que se diagraman las trayectorias educativas, pero todo comienza cuando ante una necesidad educativa que puede ser detectada por el equipo de sí, profesores del secundario o las familias o chicos que ya vienen acompañados por la modalidad de educación especial en el nivel inicial, en primario, y nosotros claro, continuamos ese acompañamiento en el secundario. En caso de detección de alguna situación en particular que la escuela considere que es necesario una mirada específica, con la autorización de la familia, se solicita la intervención del equipo técnico sí. interdisciplinario de supervisión de escuelas y ellos realizan toda una evaluación integral determinando si es necesario el acompañamiento de la modalidad de educación especial, específicamente del CESA Sí. 560, o no, o le brinda herramientas a las escuelas, a cada escuela secundaria, para acompañar esa trayectoria. Valeria, por lo que vos contás, parece un trabajo, y que debe de ser así, digo, complejo, sí, que requiere distintos pasos, pero está bastante aceitado para que incluso se haga en forma perentoria, digo, porque cuando se detecta una necesidad, hay que ya rápidamente trabajar y dar una respuesta prácticamente en lo inmediato. ¿Es así? ¿Está muy aceitado ese mecanismo que vos contás que parece bastante complejo? El circuito está muy bien instalado y diagramado. Muchas veces lo que sucede, como sabemos, de falta de personal, Sí, eh, tardan
a veces esas evaluaciones. Nosotros Claro. sí lo que hacemos es trabajar cuando el estudiante ya ha ingresado a la modalidad de educación especial. Trabajamos mucho también con el equipo externo que acompaña las trayectorias educativas. Es decir, sumamos miradas y Claro. cada uno aporta desde su especificidad para trazar trayectorias, itinerarios lo más personalizados posibles, generando apoyos específicos. Claro. Contame concretamente, por ejemplo, qué tipo de requerimientos, de necesidades van detectando en las escuelas o también, como decíamos, a instancia de las familias. ¿Qué situaciones concretas, sobre qué situaciones concretas se aborda, se trabaja? Bueno, hay veces que hay situaciones ligadas hay diagnósticos específicos. Sí. Obviamente que el diagnóstico es un punto de inicio. Nosotros siempre decimos que los diagnósticos se escriben con lápiz, Ajá. porque la verdad es que al diagramar las trayectorias educativas, a plantearnos objetivos con el estudiante, con la familia, con los profesionales, con los equipos de profesores, se van dando avances que eso no lo determina un diagnóstico. Claro. Entonces, ese es como el punto de partida, ¿no? Y después hay problemáticas específicas en el aprendizaje que eso lo determinan los profesionales técnicos que van realizando las evaluaciones, y nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a un abordaje pedagógico didáctico de manera integral, ¿no? Integral, porque lo decís, pensaba en esto, porque el apoyo es y el trabajo es con los chicos y con las chicas o con también sus pares, con los docentes que están al frente de cada una de las materias. Exacto, así es. Ah. Primero se genera un andamio vincular, ¿no? El vínculo, el contacto con el estudiante, ese vínculo que posibilita todo tipo de Sí. propuesta educativa, ¿no? Y ahí viene el trabajo en el contexto, nunca Claro. es una intervención aislada, no solo se tiene que trabajar sobre las planificaciones o la propuesta de actividades en sí para el estudiantado, sino que se trabaja en el contexto, los vínculos, Claro. la convivencia, Con los chicos, con el resto, con el aula. con el aula y Ah. con las instituciones educativas. Nosotros pensemos que a lo largo de la historia de la educación especial se fue concibiendo de manera distinta a la discapacidad. Sí. Bueno, hoy nos situamos en un modelo social de la discapacidad. ¿Qué implica? Que la discapacidad no es algo inherente a la persona, Ajá. sino que las personas, como todas, tenemos características, ciertas condiciones Sí. que en contacto con este medio que nos rodea nos genera o no una discapacidad, ¿sí? ¿Cómo nos genera o no una discapacidad? Dependiendo de las condiciones que se brindan en ese Claro. contexto. Es por eso que nosotros trabajamos observando ese contexto y detectando las barreras. Si el contexto es hostil, es excluyente, esa discapacidad se ve, digamos, marcada de manera más notoria, ¿no? Y tiene que ver con las posibilidades que le brindamos a esa persona de acceso y participación. Sí. Ese es el sentido puntual, ¿no? ¿Cómo acompañamos las trayectorias del estudiantado para que tengan acceso y participación en esa escuela que ellos eligieron? Las barreras hay de distintos tipos. Sí. Pueden ser comunicacionales, pueden ser didácticas pedagógicas, actitudinales, sociales, de acceso. Muchas veces a la gente le resulta mucho más fácil detectar aquella barrera de acceso, por ejemplo. Si no hay una rampa, bueno, claro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con las barreras sociales, actitudinales, claro, o de acceso al conocimiento? Son barreras didácticas. Entonces, todo esto nosotros lo trabajamos en el contexto de secundaria, que es la escuela que eligió ese estudiante para realizar sus estudios. ¿Con cuántos chicos y chicas están trabajando en la actualidad? 157 estudiantes distribuidos en 15 escuelas y, como te comentaba anteriormente, sí, en 3 turnos. ¿Escuelas de Esquel y de qué otros lugares? Hualjaina, sí, Nahuelpan y Alto Río Persa. Ah, cubren un sí, territorio extenso y entiendo es una
cantidad importante, ¿no? Muy importante, sobre todo porque cada situación es singular. Sí. Y cada situación amerita una mirada integral donde todos los aspectos se conjugan: afectivos, sociales, subjetivos, educativos, académicos, familiares, sociocomunitarios. Entonces, todos esos aspectos hacen a la integralidad de una trayectoria. Claro, bueno, y están pudiendo, sé que siempre los recursos son pocos en cualquier lugar, pero bueno, ustedes están pudiendo dar respuesta a todo esto, están necesitando quizás, no sé, seguramente más recurso humano. Hablabas de un personal, una planta de 32... De 32 docentes. Docentes, sí. Bueno, ¿se puede dar respuesta con eso? Porque imagino que la demanda también va creciendo, ¿o no? Bueno, la demanda va creciendo y la verdad es que siempre es necesario más recursos porque hay situaciones que demandan una intervención directa, con muchísimo más tiempo, más necesidad de tiempo directo de los docentes. Pensemos que un maestro de apoyo a la inclusión, un MAI como le llaman comúnmente, articula por cada trayectoria con mínimo 12 profesores de área disciplinar, con POT, preceptores, equipos directivos, familia y equipos interdisciplinarios que estén trabajando con el estudiantado. Entonces, bien, claro. Bueno, es una complejidad. Hay veces que cuando se habla de estudiantes hablamos de personas, y en ese abordaje hay veces que no tiene que ver la cantidad, sino la complejidad con la que se debe abordar. Claro, ¿no? claro. Bueno, estamos hablando con Valeria Escarafía, directora del Centro de Servicios Alternativos y Complementarios, más conocido por sus siglas, CESAC 560, que está ya a punto de festejar algo que ya ocurrió, que es su aniversario número 20. ¿Sí? El acto se va a hacer en la jornada de mañana, pero antes quiero seguir un poquito con alguna de estas cuestiones que venís contándonos. ¿Cómo ha ido, entendés vos, desde hace cuánto sos docente de qué nivel sos vos? Los profesores de educación especial y la orientación es en discapacidad intelectual. Bueno, los profes de educación especial somos multinivel. Podemos porque es transversal, la modalidad de educación especial es transversal a todos los niveles. Específicamente el CESAC 560 trabaja con el nivel secundario. Claro. Bien, hay otros que trabajan con nivel inicial. El CESAC 551 de Esquel trabaja con nivel inicial y primario. ¿Y hace cuánto que sos docente? Hace 20 años. 20 años. 22, perdón. Soy hace docente 22 años. Casi que habías nacido con el CESAC 560, pero antes... fui parte de la primer planta funcional del CESAC 560, porque nosotros, el CESAC 560 se desprende del CESAC 551. Entonces, todos aquellos docentes de educación especial que estábamos en el CESAC 551 tuvimos la opción, los titulares, de poder pasar nuestra titularidad a este CESAC que se crea el 17 de agosto del 2005. Entonces, bueno, tuve el privilegio de poder hacer esa opción. ¿Y por qué sos profesora de educación especial? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No me la esperaba. La verdad es que justo una profe de secundario cuando estaba detectó que tenía ciertas habilidades para explicar, porque hacíamos todo un proyecto solidario en escuelas y lo detectó. Entonces así fui indagando y conociendo. Yo la verdad es que me considero una soñadora, después de 22 años de docencia, un poquito más realista con algunas cosas, pero creo que las utopías hay que caminarlas. Y es necesario transitar la transformación. Hoy hablamos en su momento de integración, luego la inclusión educativa, porque tiene que ver con transformar los valores sociales y trabajamos porque las convivencias sean en y para la diversidad, y creo que tenemos que seguir dándolo todo para
que haya una verdadera transformación, que dejemos de hablar de inclusión porque en tanto y en cuanto sigamos pensando que tenemos que incluir personas, significa que hay un dejo de exclusión. Claro. Y creo que tenemos que trabajar por, al revés, una educación que sea inclusiva, una educación que permita una convivencia para todo el estudiantado, indistintamente las características y condiciones de ese estudiantado. Y siempre soñé con eso. Siempre fui como muy pensadora y reflexiva a medida que en mi historia escolar, y siempre veía ciertas situaciones. Yo cuando era chica iba a una escuela de campo y veía diferencias entre los chicos que llegaban a caballo y los que vivíamos en el pueblo. Ajá. Entonces hay veces que las diferencias hoy las concebimos como un valor, como aquello que nos enriquece y que podemos aportar, ¿no? Pero aún es necesario seguir trabajando para que se convivan con esas diferencias como un valor, como algo que nos enriquece. Entonces, creo que eso es una motivación de trabajo. Claro, bueno, y en estos 20, 22 años, ¿qué has visto también? Y sobre todo te pregunto por los chicos, quiero centrarme en eso, y en el entorno, en las aulas, en las nuevas generaciones. ¿Las cosas han ido cambiando, estas barreras de exclusión en el trato, en la convivencia? ¿Estas generaciones están quizás un poquito más mejor adaptadas a todo esto? ¿Cómo se relacionan los chicos adentro de un aula? Más allá de que está claro esto que decís vos, todavía seguimos hablando de inclusión porque existe la exclusión. Pero ¿has visto que las nuevas generaciones son un poco mejor que las nuestras quizás? Yo creo que los chicos tienen mucho para enseñarnos. Ajá. Están liberados de ciertos prejuicios, ideas, preconceptos, que quizás nuestra generación sí los tiene aún hoy. Que los trabajamos, los reflexionamos. Por eso es tan importante visibilizarlo, hablarlo, dialogarlo. Y para ello es necesaria una comunidad que pueda escuchar antes de emitir una opinión, una palabra, ¿no? Poder escuchar a la familia, poder escuchar a los estudiantes. La verdad es que ellos en esta convivencia están despojados de esas ideas o preconceptos. Yo diría que nuestra generación viene un poquito más impregnada de todo esto, por nuestras propias matrices de aprendizaje también. Claro, sí. Bueno, y con esto te pregunto, y ahora pasamos a lo del acto y contamos y pasamos todo el acto de mañana, pero lo último que te quería preguntar, si tenés que hablarle a los papás, no de niños con alguna discapacidad, sino a cualquier otro papá, una mamá que está criando sus hijos y que probablemente después su hijo integre el aula con otras personas, con otros compañeritos que quizás tengan alguna discapacidad, alguna cuestión, ¿qué nos recomendarías a los papás? Decir, che, presten atención a eso, enséñenle esto a sus hijos, o háblenle de esta manera sobre la discapacidad, para que cuando vayan al aula no repitan cosas que por ahí se ven en otros ámbitos, o no lleguen con alguna mala enseñanza. ¿Qué nos dirías, o qué le dirías a los papás y las mamás? ¿A qué tenemos que prestar atención? Yo creo que las familias, en realidad yo siempre lo remito a los valores. Tiene que ver con este respeto y este amor incondicional hacia los demás. Vuelvo a repetir, indistintamente de las condiciones, porque visiblemente quizás vos podés mirarme y decir, bueno, vale, visiblemente no tiene ninguna condición que impida. Quizás tengo temores, inseguridades, cuestiones emocionales que quizás coartan algo. Entonces, ¿qué es? Es abrirnos a los demás, es convivir, es dar la oportunidad de conocer al otro. Es eso. Claro. Y es entre todos poder generar convivencias más amigables. Sí, más amigables. Más amigables, porque en realidad justamente lo que operan son ideas o preconceptos ante algo. Poder despojarnos de esto y darnos la oportunidad de conocernos y de crear una convivencia.
Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es como no colocar como antesala una condición, una característica particular, ¿no? Porque ahí actúan preconceptos y eso hace que no se generen convivencias naturales que los chicos sí las generan. Claro, claro, claro. Sí lo pueden hacer. Claro. No seamos los adultos justamente la barrera que le impida a nuestros hijos esto que para ellos es absolutamente natural, está siendo así. Exacto, Sí, totalmente. sí. De hecho, esto se conceptualiza como barreras sociales actitudinales. Claro, claro. Que impiden que otras personas, que alguna persona pueda acceder o participar en un ámbito. Totalmente. Bueno, Valeria, mañana es el acto, entonces va a ser en el Zoom de la Escuela 8. En el Zoom de la Escuela 8 a las 11 Sí. horas vamos a contar con la presencia de la Directora General de Educación Especial, la profesora Miriam Villarreal, que para nosotros es un honor porque, bueno, siempre nos sentimos muy acompañados desde la modalidad en todos los proyectos que emprendemos. Bien, así que, bueno, muy agradecidos de su presencia. Bueno, todo listo, está todo preparado para mañana. Nos metíamos ahí con la cámara también en el CESAC 560, que funciona ahí en calle Owen Jones, en el predio de la Escuela 8, y veíamos que ya tienen preparadas todas las cositas. ¿Sí? Sí, ya hoy comenzamos con las Sí. decoraciones, Muy bien, así que estamos muy felices. Bueno, seguramente trabajo. mucha gente va a participar, ¿sí? Muchas familias que están vinculadas desde hace tantos años con el CESAC van a estar participando, algunas que están vinculadas actualmente y otras que han pasado también, ¿no? Han visto crecer a los chicos y egresar. Totalmente, la verdad es que tenemos muchos estudiantes egresados con grandes historias y que marcaron también la trayectoria de las instituciones, porque nosotros crecemos con las familias, claro, ¿no? Y con los estudiantes. Así que, bueno, y todas las escuelas secundarias sí. que se harán presentes, porque, bueno, es donde nosotros nos desempeñamos. Tal cual. Bueno, Valeria, lo mejor para vos y para todos los docentes, las docentes, ¿sí? De 560. Feliz aniversario, feliz cumpleaños que ya pasó, fue hace un par de días y lo van a celebrar merecidamente en la jornada de mañana. Así que gracias por venir. Gracias por el espacio.